Saludo al señor ministro del Interior, de la Política, Juan Fernando Cristo, nos atiende a esta hora. Ministro Cristo, buenos días, bienvenido a la W. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, lo que vimos en las imágenes de nuestros periodistas de la W, de los canales de televisión, de otros colegas, fueron manifestaciones pacíficas. Pues obviamente la Plaza de Bolívar siempre concentra el mayor número de personas, el parte oficial es de 8.000 personas, eran señales de apoyo al presidente de la República, quien ha dicho una y otra vez que él siente que se está planeando un golpe de Estado por cuenta de las decisiones, un golpe blando que se están tomando o se podrían tomar en el Consejo Nacional Electoral. Pero ministro, yo quisiera ir al balance. ¿Qué le han contado a usted o qué reporte tiene usted, por ejemplo, de los gobernadores, de las fuerzas militares, de policía? ¿Cómo transcurrió la jornada de ayer? Bueno, Julio, fue una jornada pacífica. Yo creo que los colombianos nos hemos venido acostumbrando ya a hacer ese ejercicio democrático de movilización ciudadana pacífica. Fue una jornada tranquila. Los reportes del puesto de mando unificado en todo el país así lo indican. Y yo creo que en Colombia, vuelvo y digo, tenemos que acostumbrarnos tanto a las jornadas de protesta, de movilización, de oposición al gobierno, que son absolutamente válidas y legítimas, como también a las movilizaciones como las de ayer, que son básicamente unas movilizaciones de apoyo a una agenda social del gobierno, a una agenda de reformas sociales, de la reforma pensional. Está en trámite, ya se está votando la reforma laboral en la plenaria de la Cámara, ya se presentó la reforma a la salud. Hay una agenda en la cual ha estado comprometido el gobierno. Estamos tratando de buscar el mayor consenso posible en el Congreso de la República. Es una agenda que sin duda alguna impacta a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que fueron los que se movilizaron ayer en apoyo al gobierno del presidente Petro. Yo creo que es un balance totalmente satisfactorio. Señor ministro, ¿cómo contribuye a apaciguar los ánimos en Colombia, al entendimiento entre todos los colombianos, cuando el presidente de la República señala a una senadora de la República y potencial candidata a la presidencia, María Fernanda Cabal, como una mujer que quiere la esvástica, que es una clara alusión al partido nazi, y bueno, los horrores que van con él? Bueno, nosotros hemos venido diciendo desde el gobierno, invitando a un acuerdo nacional, no solo sobre la agenda del Congreso de la República, sino que va mucho más allá de eso. Un acuerdo nacional que tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad que tenemos de renovar el compromiso de la democracia colombiana para excluir toda clase de violencia, la violencia verbal y la violencia física del ejercicio de la política, como estaba planteado en el Acuerdo de Paz del 2016, un pacto político nacional. Personalmente tengo mucha preocupación por la posibilidad de que volvamos a tener interferencia armada en las elecciones del 2026. Todos los partidos políticos tenemos que rechazar esa posibilidad. Un acuerdo nacional que implique también garantizar reglas de juego democráticas claras, transparentes, que no se cambien las reglas de juego, que se respete el calendario electoral, que se fortalezca la institucionalidad del país, y un compromiso en el que hemos venido trabajando en el Ministerio del Interior. Precisamente ahora voy a Putumayo, en la 10ª zona PD del país que visito en estos 2 meses. Un compromiso que debe ser de todos los colombianos, no del gobierno, de intervenir integralmente y transformar de verdad los 170 municipios PD del país, en donde viven 7 millones de colombianos, que si no transformamos esos territorios, que es el compromiso también del acuerdo de paz, claro, no vamos a acabar con la violencia en este país. En ese proceso de acuerdo nacional, para contestar su pregunta, Juan Diego, debemos participar todos.
y la invitación que hemos venido haciendo es un proceso gradual. Sí. Yo sé Pero, que ministro, este país ha estado ministro, polarizado. Perdóneme, ministro, porque sin duda todos soñamos con un acuerdo nacional. Pero le reitero, y quiero ser muy puntual, ¿y la esvástica qué? Es que es el presidente de la República señalando a una senadora con la esvástica. Pues mire, yo no tuve la oportunidad, estaba en la agenda de escucharla al presidente. Vi noticias también sobre las expresiones del presidente de respeto a la justicia colombiana, de respeto a los fallos de la justicia, de que no se iban a presionar magistrados. Yo creo que es un proceso en el cual obviamente eso de la noche a la mañana no vamos a bajar el nivel de polarización verbal del país, el nivel del debate político, y es un proceso en el que tenemos que comprometernos todos los colombianos, y personalmente hay que insistir en ese proceso del acuerdo nacional y estamos empeñados en él. Pero, ministro, justamente hemos oído al presidente reiteradamente hablar de convocar a la calle para que apoyen y respalden al gobierno. La pregunta que uno se hace después de oír al presidente en su discurso en la Plaza de Bolívar ayer y oír cómo cada vez llama a la calle, ¿qué pasará si la Corte Constitucional tumba por los vicios que probablemente podría encontrar en la reforma pensional, en su trámite? Pues que se respetará y acatará el fallo como se han respetado y acatado todos los fallos de la justicia colombiana durante este periodo presidencial y ha sido costumbre en Colombia. Pero le digo una cosa primero, yo no sé por qué ahora en el país nos dedicamos a anticiparnos a los fallos de la Corte Constitucional desde muchos sectores de la opinión. Dejemos que la Corte Constitucional delibere, dejemos que la Corte Constitucional estudie las distintas demandas. Falta un tiempo, el gobierno está ejerciendo la defensa de esa reforma pensional. Esa reforma pensional significa un cambio social profundo en Colombia, significa un avance democrático para millones de compatriotas que no han tenido acceso a un mínimo de pensión para tener una vejez digna. Esperemos que la Corte Constitucional evalúe y toma la decisión. Yo en estos días he venido escuchando, me llama mucho la atención, toda clase de comentaristas y toda clase de académicos y expertos del derecho, parlamentarios incluso, que ya están tomando decisiones por la Corte Constitucional. Yo creo que un buen punto del acuerdo nacional es que todos nos comprometamos a respetar las decisiones de la justicia y a no ejercer presión, que fue lo que dijo el presidente de la República ayer. No hemos ejercido y no ejerceremos presión sobre ningún magistrado para que tome sus decisiones. Ahora, que en algunos momentos, en algunos fallos, el presidente haya expresado su desacuerdo con esos fallos, eso no ha sucedido solo con el presidente Petro. Recuerdo en muchas ocasiones en los distintos gobiernos anteriores, los presidentes han tenido posiciones similares y obviamente eso hace parte también del fuero presidencial de expresar unas posiciones frente a fallos y decisiones de la justicia que finalmente terminan respetándose, y eso es parte de la fortaleza institucional de este país que debemos preservar. Esta pregunta no se la hago al señor ministro del Interior, sino se la hago a una víctima del ELN, que además de ser víctima del ELN, ha sido un permanente promotor y apoyo para buscar acuerdos de paz, inclusive con el ELN, del cual fue, repito, víctima. Usted, con todo lo que ha pasado, con la ilimitada generosidad del actual gobierno con el ELN y con la respuesta que ha dado el ELN, no solamente a los negociadores, al gobierno, sino al país, ¿a usted le parece que se debería seguir insistiendo en un proceso de paz con el ELN? Julio, yo en esa misma condición y quiero hablarle con toda franqueza, yo he creído siempre que el camino en Colombia tiene que ser el de la solución negociada del conflicto, tiene que ser el de buscar la paz, tiene que ser
el de buscar la desmovilización y el desarme y la reincorporación, en este caso del ELN, como participé activamente en la negociación con las FARC. También participé en el gobierno santo en las negociaciones con el ELN en la ciudad de Quito, en el proceso que al final no se consolidó un cese al fuego bilateral, que ahora lo había y ya se dañó. Pero para hablar de paz se necesitan dos, Julio. Y el ELN no parece interesado en un proceso de paz, sino simplemente en estar sentado en una mesa de negociación. El ELN no ha tomado una decisión que en su momento sí tomaron las FARC, y es la de que una mesa de negociación debe conducir necesariamente a abandonar la violencia, a abandonar las armas y a reincorporarse a la vida civil. Yo creo que el problema de fondo en este proceso de negociación, en el de Santos, en los que intentó Uribe, de Pastrana, todos los presidentes hacia atrás, es que el ELN tiene unas divisiones internas profundas y no ha tomado una decisión unificada en ese sentido. Pareciera que le gusta más estar en una mesa, hablar de paz, que hacer la paz. Y este acto de Arauca así lo demuestra, pero también han venido azotando, Julio, la población civil en Arauca y en el Chocó en los últimos meses de una manera inmisericordia, y ahora este atentado contra nuestro ejército nacional, este acto que realmente todos los colombianos rechazamos. Entonces, dicho esto, yo creo que la decisión que tomó el gobierno nacional es la adecuada, y es no votar las llaves del acuerdo al MAS, pero dejar con toda claridad expresado que el proceso estará suspendido hasta tanto no haya un gesto contundente e inequívoco de paz que no han tenido durante todo este tiempo, y me parece que el proceso realmente está atravesando una etapa de cuidados intensivos, de la cual yo esperaría. Yo no soy muy optimista, Julio, yo soy escéptico, yo soy pesimista frente a la voluntad de paz del ELN. Usted lo ha dicho, el gobierno desde el primer día ha actuado con generosidad, con voluntad. A ellos definitivamente los dejó el tren de la historia, no han entendido el momento, no entendieron qué significaba para Colombia la elección del primer gobierno de izquierda democrática en este país, sin necesidad del uso de las armas, y vuelvo y digo, yo creo que nos está dejando el tren de la historia. Soy pesimista, ojalá esté equivocado, ojalá reflexionen y tomen una decisión, pero veo muy difícil que podamos avanzar con la actitud del ELN actual. Ministro, ¿cuál sería ese gesto de paz que está esperando el gobierno? Porque usted lo ha dicho, durante los gobiernos que se ha intentado hacer la paz con esta guerrilla, pues no se ha podido, y usted también lo aclara acá, no tienen voluntad de paz, nunca la han demostrado. Entonces, ¿cuál es ese gesto contundente que está esperando el gobierno para poder reanudar esos diálogos? Porque ellos nunca lo han tenido. Pues hay que esperar la reacción de ellos y las discusiones internas. Vuelvo y digo, es que se están imponiendo los sectores guerreristas, los sectores más radicales al interior del ELN, y eso impide cualquier avance. La situación también política en Venezuela ha significado también, vemos con claridad un replanteamiento de esa estrategia del Ejército de Liberación Nacional. Yo diría que digamos, gesto inequívoco de paz, simple y sencillamente, tiene que ser de alguna manera un cese de la violencia por parte de ellos, una decisión clara de que se va a acelerar la agenda que ya está acordada para avanzar, y una decisión clara, porque es que ni siquiera han expresado eso, una decisión clara de que en una mesa de negociación el propósito fundamental sí tiene que ser abandonar la violencia, dejar las armas y reincorporarse a la vida civil con todas las garantías del Estado colombiano. Ni siquiera esa decisión está clara por parte del ELN. Ministro, yo sé que usted va a negar que usted haya sido parte del equipo de ingenieros y arquitectos jurídicos y políticos para armar la candidatura de Gregorio El Hach, pero
pues las cosas se saben y ahí no hay nada ilegal, ni mucho menos. El presidente quería un candidato ganador y pues apareció un candidato ganador, o con muy buenas posibilidades de ganar. No voy a entrar en las reuniones suyas privadas para lograrlo, y ni más faltaba, hace parte de su trabajo. Pero, ministro, desde que salió ese nombre y ahora con la confirmación, pues obviamente hay unas personas que quedaron muy aburridas, especialmente los amigos de los dos candidatos que ya creían tener el camino bastante despejado. Y eso hace parte del juego a un cargo de tanta importancia. El recurso que podría quedarles a ellos es insistir en que ese nombramiento podría resultar ilegal por extemporáneo, porque no se respetó la lista y los comentarios de los que se habían inscrito. Sin embargo, hemos hablado con algunos especialistas y dicen que eso no tiene ningún problema jurídico. Pero usted conoce este país. Aquí para todo hay una demanda. ¿Qué tanto le preocupa al gobierno que su candidato no sea viable por cuenta de una demanda? Bueno, Julio, varios comentarios a esa pregunta. El primero es que el presidente tiene una facultad constitucional que la Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia es absolutamente discrecional para enviar el candidato a la Procuraduría, así como los candidatos, la terna a la Fiscalía y las ternas que debe enviar a la Corte Constitucional. Ni la ley ni una interpretación jurídica pueden restringir esa facultad discrecional del presidente de la República. El presidente tuvo sobre el tapete varios nombres para ternar. Obviamente siempre se tuvo claro que había que esperar la decisión también independiente de las Cortes de enviar y de postular sus candidatos. Y finalmente, Julio, debo decir que primó un criterio que a mí me parece que es muy sano y es muy conveniente para el país en los actuales momentos, ahora que estábamos hablando precisamente de la necesidad de un acuerdo nacional y de bajar el nivel de confrontación en Colombia. Y es un mensaje muy claro del gobierno nacional de que no quiere, que no pretendía el presidente de la República, y lo señaló así en varias oportunidades, un procurador afín al gobierno, un procurador de bolsillo, como en algunos casos se planteaba, o un procurador del pacto histórico, sino un procurador que significara la posibilidad de generar acuerdos en el país, que significara la posibilidad de un mejoramiento en las relaciones institucionales con el Congreso y con la rama judicial. De alguna manera, lo señalo así, Julio, la postulación de Gregorio Orjach es una bandera blanca que saca el presidente de la República al Congreso de la República en medio de unas confrontaciones que se han dado en los últimos tiempos, y buscando un clima de concertación con el Congreso y buscando también un clima dentro del respeto y la autonomía de los poderes, de también un entendimiento institucional para trabajo armónico con la justicia colombiana. Gregorio Orjach fue candidato escogido en una lista, llegó a la final de 10 candidatos en la Corte Suprema de Justicia. Se sometió a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de su hoja de vida. No hay absolutamente ninguna tacha sobre esa hoja de vida en la selección que hizo la Corte. Finalmente la Corte no lo escogió a él, pero, vuelvo y digo, estuvo en la lista corta al final. Y Gregorio Orjach también ha sido una persona que durante muchos años ha ejercido la Secretaría General del Senado, se ha preparado académicamente, se ha formado, y yo creo que es una oportunidad importante que se le da precisamente a quienes en la rama legislativa han venido construyendo país también. Por lo tanto, yo creo que
Gregorio Ordaz recogía de alguna manera el consenso de muchos sectores, y por eso consideramos que para no dividir el Senado, para no entrar en unas competencias de candidaturas que podían significar profundizar divisiones al interior del Congreso, pues enviamos ese mensaje. Ya el Senado tomará una decisión que obviamente el gobierno respetará, pero estamos tranquilos, Julio, para volver a su pregunta con el aspecto jurídico. Usted entenderá que para tomar esa decisión la Secretaría Jurídica de Palacio de Nariño hizo toda la evaluación sobre las distintas demandas, que obviamente usted tiene razón, no faltarán. Una demanda a la elección de un procurador general o de un contralor o de un fiscal no se le niega a nadie en este país. Llegarán las demandas, pero hay tranquilidad total con base en la jurisprudencia de la facultad discrecional del presidente cuando se habla de que no se había inscrito en la lista, o de unas supuestas inhabilidades de Gregorio Ordaz, que tampoco las vemos por ninguna parte. Ministro, justamente, yo sí quiero meterme un poquito con sus reuniones y quizás esos acuerdos que se han venido logrando en torno a esta elección de Gregorio para ocupar o estar al frente del Ministerio Público. ¿Qué tan fructíferas fueron esas reuniones con Efraín Cepeda? ¿Ya se le dio un empujoncito quizás para garantizar esos votos de Gregorio en el Congreso? No, con Efraín Cepeda nos reunimos periódicamente, es el presidente del Congreso, para revisar la agenda legislativa. Estamos precisamente en este momento en un tema en que estamos tratando de buscar acuerdos también, que es lo que está necesitando este país en torno al presupuesto nacional y a la ley de financiamiento. Ha habido unas diferencias profundas, especialmente con las comisiones económicas del Senado de la República, que se tienen que resolver el martes. Y vuelvo y digo, yo creo que aquí hay muchos sectores que yo he venido escuchando en los últimos 2 años que hacen cuestionamientos a veces válidos al gobierno, porque no se busca concertación, porque no se busca acuerdos, porque según ellos, en muchas oportunidades el gobierno quiere imponer solamente su visión de la realidad colombiana, de las iniciativas. Yo creo que en algunos casos pueden tener razón. Lo que está buscando ahora el gobierno, y precisamente creo que es lo que le conviene al país, no solamente al gobierno, es esa búsqueda de acuerdos y de consensos, como los que en las últimas semanas se han venido impulsando en el gobierno en distintos sectores de la actividad económica y también frente a la agenda legislativa del Congreso. Yo creo que en ese clima es que el gobierno nacional envía a Gregorio como candidato a la Procuraduría General de la Nación, vuelvo y digo, mandando un mensaje claro de buscar acuerdos, y lo diría gráficamente como una bandera blanca frente a el entendimiento institucional en el país. Mire, yo quiero volver otra vez a su análisis de que la gente se le está anticipando a la Corte Constitucional y que usted ha visto análisis sobre las distintas opiniones que al respecto se han dejado consignadas. Pero yo le quiero decir que ahí hay una contradicción muy grande, porque la manifestación de ayer de apoyo al presidente, según su organizador, el presidente de la CUT, se hizo para presionar a la Corte, palabras casi textuales, presionar a la Corte para que no vaya a tumbar el artículo mediante el cual se establece la proporción para la pensión a colpensiones y las cotizaciones a los fondos privados. De manera que mientras el presidente dice que no presiona y usted lo confirma, pues la manifestación tenía anuncios, vallas, banderas en las que se decía que el propósito de la manifestación era presionar a la Corte para que no fuera a tumbar esa medida, como si la Corte resolviera sus decisiones
por cuenta de las conveniencias y no del orden constitucional. De acuerdo, Alberto, la Corte tiene que resolver, no es de acuerdo a las conveniencias ni a la presión ciudadana ni a la presión del Congreso de la República o de congresistas o de expertos, sino a los hechos, a las pruebas, a la documentación que hay sobre la reforma pensional, y el gobierno está haciendo la defensa del trámite de esa reforma pensional. Ahora, usted bien lo sabe, cualquier movilización y cualquier manifestación que haya en el país, pues manejar un poco los mensajes. Cada quien se moviliza por distintas razones. Ayer lo hicieron gente que estaba apoyando la reforma a la salud, gente que apoya la reforma pensional, gente que apoya en general las políticas del gobierno, comunidades de distinto origen, y pues obviamente usted entenderá que son libres totalmente de ejercer ese derecho a la movilización en favor o en contra de alguien, y estamos en democracia, pero el gobierno tiene claro el respeto y el acatamiento a las decisiones de la Corte, y yo creo que el primer acuerdo dentro de un acuerdo nacional debería y tiene que ser que todos respetemos las decisiones de la justicia colombiana en este y en muchos otros casos. Ese es un patrimonio que los colombianos no podemos perder. Ministro, pues su tono conciliador me parece muy importante, porque usted habla de la bandera blanca que se extiende para generar el entendimiento entre todos. Reitera usted la expresión del acuerdo nacional. Lo que significa el hatch en el Congreso, que reúne todos los distintos sectores políticos del país. Y que además dice usted que es un mensaje de respeto a la Corte Suprema, porque lo tuvo dentro de sus preseleccionados o finalistas, digámoslo así. Y eso, pues está muy bien. Pero, ¿usted no cree que un buen mensaje de respeto a la Corte Suprema sería que el presidente revisara esa expresión que lanzó hace unos días, diciendo que no entiende por qué un hombre negro, haciendo alusión al presidente de la Corte Suprema, sea conservador? Algo que en realidad cayó muy, pero muy mal en la Corte Suprema. Ministro. Aló. No, es que usted con esa pregunta, y a mí me quedaban más preguntas. Ministro. Miércoles. Estamos remarcando. Culpa suya, Juan Pablo. No, pero al contrario, o sea, yo quiero contribuir a la No, cosa Juan nacional, Pablo, a la bandera teníamos blanca. más preguntas acá. Teníamos más preguntas, Sí, sí, Juan pero, Pablo, por favor. Pero es que esa es la última. pero es que en la medida en ¿Usted que tiene la faena que le toca hacer a este ministro? No, hombre. Sacar unas verónicas y unas chicuelinas y capote y después... y por el momento va saliendo en hombros. Pero es que... Puerta grande. ¿Quién controla un discurso del presidente en plaza pública? Claro, se lo pero controla nadie. Pero ¿Quién controla al presidente en la posesión de un magistrado? Nadie lo controla. Pero el ministro le puede decir, oiga, mi presidente, Pues, pero jefe, no es que esto autorista. no está, eso no nos ayuda con el acuerdo nacional, con la bandera blanca. Porque note usted lo conciliador que está el ministro del Interior. Creo que lo perdimos. Bueno, es su trabajo. Y por eso insisto en que él es el autor del candidato, la arquitectura para poner de acuerdo a todos los partidos con el candidato. Ministro, ¿nos escucha? Vamos a ver si hay más suerte. Sí, mire, aquí me están precisando la fecha. Esto fue el 30 de agosto cuando el presidente hizo esa afirmación. Ministro, rápidamente, le reitero la Es que de pregunta. pronto está subiendo un avión, ¿no? Sí, le reitero la pregunta. Hablando de mensaje de respeto a la Corte Suprema, cayó muy mal lo que dijo el presidente el 30 de agosto sobre... Es que me está esperando, me está esperando el jefe de la misión de verificación, el de la MAP OEA, embajadores. Vamos a Putumayo precisamente en este trabajo que estamos haciendo de acelerar la implementación del acuerdo de paz. Entonces estaba pasando por el túnel de Catán, pero les digo rápidamente la pregunta, alcancé a escucharla. Yo creo que hace parte precisamente de ese proceso en el que debemos entrar todos los colombianos, y es la invitación, y creo que lo dije al comienzo,
de acostumbrarnos a ir bajando. Hay que mantener las diferencias en las democracias, es fundamental. El gobierno en el acuerdo nacional no está planteando unanimismos de ninguna naturaleza, pero ese nivel de confrontación verbal que tenemos desde muchos sectores, y el gobierno también nos debemos comprometer todos a generar un clima que eso toma su tiempo, pero ahí vamos avanzando, y yo no quiero ser ingenuo, pero soy optimista en que podemos avanzar. Es fundamental bajar ese nivel de confrontación verbal, porque vamos a unas elecciones del 26 que van a ser definitivas para la democracia colombiana, y tenemos que hacerlo con la mayor serenidad y civilidad posible. Ministro, ¿alcanzó una última pregunta o ya se tiene que ir? Estoy montándome en el avión, dele Julio, a ver. Escuche esta grabación, ministro. Ahí sí no importa, es decir, hay una justicia para unos, ya hay una justicia para otros. Es crimen si el aporte lo hace un sindicato de obreros y de obreras, y en cambio no es crimen si lo hace un banquero como Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Nos creen bobos? Y con eso quieren tumbar al presidente. Y sabemos del Ñeñe Hernández, y sabemos de Odebrecht, y eso sí no fue investigado. Fue durísimo el presidente contra Luis Carlos Sarmiento Angulo por el tema de la salud, a él y a otros empresarios. Pero, ministro, mire, ayer con el gobierno nacional, el grupo Argos y la iniciativa precisamente de Luis Carlos Sarmiento Angulo entregó ya el proyecto de 270 soluciones en Uribia, un municipio guayú. Allá estaba presente la viceministra de Vivienda. Le repito, el grupo Sarmiento ha sido de una generosidad infinita. Hoy, a las 8:30, estamos entregando la actualización de las comunidades Chispana, Pondore, Caicashi. Allá está Laura Sarabia, allá está precisamente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. ¿No es una contradicción seguir atacando a los empresarios que de una u otra forma están y siguen apostándole al país, pero además con semejante generosidad, ministro? No, y estamos avanzando en el acuerdo con los banqueros para las inversiones, lo que se llama las inversiones forzosas, reactivar el turismo, reactivar el sector de la vivienda. Estamos a punto, Julio, y le doy esa chiva, a llegar a un acuerdo en el norte del Cauca con Azocaña, con todos los ingenios, con las comunidades indígenas, afros y campesinas, en materia de hacer productividad en las tierras del Cauca y hacer mayor desarrollo económico en esa zona para esas comunidades, con una inversión importante también del sector azucarero del país, en un diálogo cultural y étnico que no tiene precedentes, y estamos avanzando en muchos acuerdos en otros sectores de la economía nacional. Luego yo creo que ese es el camino, Julio, y vuelvo y digo, insisto en mi teoría, en la medida en que vayamos haciendo acuerdos, en que vayamos bajando esos niveles de confrontación de lado y lado, ese es el mejor camino para el país. Ministro, buen viaje, muchas gracias, y entendemos perfectamente pues cómo tiene que manejar usted esta situación tan aburrida. Ha sido usted muy amable. Julio, muchas gracias, un saludo muy especial.